Buenas tardes, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo y en directo y a todo color desde la ciudad de Medellín, Colombia. Hoy estoy estrenando el HD que me lo habían solicitado y espero que me informen si ha habido mejoría en la imagen. La fotografía del fondo de pantalla corresponde a la región de Luhansk en Ucrania, que también me han solicitado que les explique de dónde vienen estas bellas fotografías. Miren, muchachos, en el día de hoy estaba pensando sobre esta famosa, este dicho que información es poder, que eso lo he escuchado tantas veces. Información es poder en cuanto a que la información que usted ha adquirido la pueda poner a trabajar o a funcionar. Como dicen que es mejor enseñar a pescar que regalarle el pez a quien usted le quiera ayudar. Hombre, es bueno enseñar a pescar, pero también a quien le enseñe, proporcionarle los equipos para poder crecer y poder pescar para la comunidad o para iniciar un negocio. Como se está viendo el tema de la guerra en Ucrania, el tratamiento que están recibiendo los soldados ucranianos de parte de los Estados Unidos, por mucho que han querido vender la idea que ha sido el apropiado y que han enviado las ayudas necesarias, yo pienso que no ha sido el justo, el apropiado, de acuerdo a esa relación tan íntima que existe entre el mundo occidental, Estados Unidos y Ucrania. Que eso es lo que ha querido decirle Biden al mundo, que ellos están muy preocupados, tienen gran intención en ayudar a Ucrania a que le gane la guerra a Rusia. En el día de hoy se ha informado de parte de funcionarios de la región de Luhansk, de esta república autoproclamada, que la orden de parte de Rusia, de la Federación Rusa, es de tomar control total antes del domingo de esta misma semana. También he recibido informe de última hora que siguen las protestas en Ecuador y que ya un galón de diésel vale 1,90 el galón de dólar y la gasolina que estaba a 1,75 subió a 2,55 el galón. El galón del diésel en Ecuador estaba a $1. Hay protestas. Lazo no ha, en el poco tiempo que lleva de presidente, no ha podido lograr prosperidad en su país. También en Bruselas las protestas continúan. Me han dicho a última hora que hay más de 70,000 manifestantes en las calles y hay aproximadamente 1.500 ucranianos en cárceles de Rusia. Agradezco mucho la visita de los amigos del canal y también sus comentarios que son muy importantes. Aquí no les solicito dinero, sino buenos comentarios. Estados Unidos, la gran pregunta, ¿por qué siguen con el cuento de no querer comprometerse en territorio ucraniano como lo han hecho en otras guerras? Yo sé que quieren y tienen mucho temor, quieren demostrarle las 24 horas del día a Rusia que ellos no tienen interés en enviar sus tropas a territorio ucraniano, que ellos no tienen intención en atacar a Rusia y que ellos van a continuar enviando armas, tanto Estados Unidos como el Reino Unido, porque consideran que esta es la forma más expedita, la mejor manera de lograr debilitar a Rusia. Hasta ahí el argumento parece lógico y hasta el día 115 de la guerra, pues todos habíamos aceptado este argumento, sin embargo, nos hemos empezado a cuestionar, no solamente por este canal, sino también por diferentes plataformas. ¿Cuál es la lógica detrás de este comportamiento de parte de los Estados Unidos? Yo me pregunto, ¿qué estaría pensando los Estados Unidos si esos soldados ucranianos que están muriendo en la zona de Donbass, en Ucrania,
fuesen GIs, soldados de los Estados Unidos? ¿Qué estaría pensando los más de 330 millones de habitantes de los Estados Unidos? ¿Por qué no le explican al mundo esa diferencia que hay entre el soldado ucraniano y el soldado de los Estados Unidos, siendo considerados prácticamente aliados? Y como lo ha demostrado la OTAN desde mucho antes de la guerra, enviando armas, entrenando a los soldados de Ucrania como si fuesen soldados de la OTAN. Estados Unidos es un país miembro de la OTAN. Estados Unidos piensa que esta no es la guerra de ellos. Tanto así que los ciudadanos en los Estados Unidos se sienten muy tranquilos porque desde que se inició la guerra no han recibido un solo ataque de misiles de parte de Rusia. Pero la realidad es que esta guerra sí es una guerra de los Estados Unidos. Que no están sus soldados allá, pero Estados Unidos ya se metió de lleno desde hace mucho tiempo y Estados Unidos tiene que responderle al mundo y a sus ciudadanos por haberse inmiscuido en esta guerra y tiene que responder de alguna manera mostrando esa equivalencia no solamente en armas, sino en pie de fuerza, así sea a puertas de la frontera de Ucrania. Dice Biden que Rusia, claro, tiene más cantidad de equipos en territorio ucraniano, pero que los equipos que ha enviado Estados Unidos son de mejor calidad y que no tiene sentido en enviar cantidades. Todos estos han sido argumentos de parte de Biden, que los equipos de los Estados Unidos, al ser de mejor calidad, no tienen que enviar tantos como envían los rusos. Ahora, piensen ustedes, en su mayoría, la composición de las Fuerzas Armadas de Rusia que están en territorio ucraniano, con excepciones, pero parte de la composición de la Federación Rusa, son gente, soldados que vienen de la Federación Rusa o de países muy aliados étnicamente. Al contrario, los legionarios que han ingresado a Ucrania vienen de países muy diferentes, con costumbres muy diferentes. Si esto fuese una guerra de parte de Estados Unidos en la que los soldados en su mayoría fuesen soldados del país de origen, Estados Unidos, la situación sería muy parecida a esa situación de moral y de apoyo logístico que tienen los soldados rusos cerca a la frontera de su país, que reciben apoyo directo de su propio país. Dice Biden que toma más tiempo enviar armas pesadas, a pesar de que las tiene, y que la logística del suministro toma mucho tiempo, porque Biden sabía, así como el día de hoy que le preguntaron sobre el tema de la recesión, que inmediatamente él estaba visitando una playa, no sé en qué parte de su país, de Estados Unidos, periodista le preguntó, e inmediatamente la respuesta de Biden fue, no, es que nosotros tenemos forma de controlar la recesión. Inmediatamente empezó nuevamente a subir el precio del petróleo. Es que a Biden le preguntan lo mismo sobre el equipo pesado que prometió enviar a Ucrania, ¿por qué no lo ha enviado? Entonces él responde, no lo hemos enviado porque al ser tan pesado toma muy difícil enviarlo, como si Estados Unidos no enviara containers de un gran tonelaje todos los días, a todas horas, y que montar una línea de suministro para estos equipos es muy complicado, que los han hecho hasta para suministros más complicados, electrónicos, clasificados, y ahora esa es la excusa que da Biden. Y dice aún el presidente de los Estados Unidos, no, es que si nos capturan estos equipos pesados tan sofisticados de alta generación, pues si caen en manos de los rusos, ustedes imaginan el perjuicio para nuestro país. Ahora, para acabar de ajustar, y sigue Biden, él dice, no, es que realmente tengan en cuenta, señores periodistas, que las reservas o el stock que hay de estos equipos en Estados Unidos es un stock
bastante limitado, a pesar de que prometieron los 40.000 millones de dólares. Y repunta diciendo, no, es que la verdad, muchachos, señores periodistas, esta situación en Ucrania, no crean ustedes que es tan crítica como está diciendo el gobierno de Zelensky. Y la verdad, yo no quería decirles, señores periodistas, que Ucrania no tiene la capacidad para absorber tanta cantidad de equipos que nosotros queremos enviarle desde Estados Unidos a Ucrania. Y no se les olvide, señores periodistas, que nosotros no enviamos tanto equipo a Estados Unidos porque nosotros no queremos que esta situación lleve a Rusia a que le declare una guerra directa a los Estados Unidos, como para cerrar el círculo. ¿Valen más las vidas de los soldados ucranianos que las vidas de los soldados de los Estados Unidos? Es una pregunta que yo les hago a ustedes, amigos del canal. Porque si un país como Estados Unidos me dice a mí, si yo soy ucraniano, que me va a defender como aliado a capa y espada, pues que lo demuestre. No solamente como mucha gente que cree que solamente dando ayuda monetaria le va a ayudar a alguien. Es casi que el mismo estilo. No, no se está viendo una entrega del pueblo de los Estados Unidos hacia Ucrania como si fueran hermanos de verdad. Se le está prácticamente entregando las migajas, porque mientras Estados Unidos envía tanta ayuda que está firmando cheques, están también imprimiendo dólares. Esto no es como que Biden tenga que ir a su caja fuerte allá a sacar los lingotes de oro para poder entregarle ayuda a Ucrania. Esto es pura impresión de dólares. Yo creo que Estados Unidos a sus propios soldados no les diría, como le está diciendo ahora a los soldados de Ucrania, tough luck, suerte, muy dura la suerte, hagan lo que ustedes puedan, definan ustedes si van a ceder territorio o no lo van a hacer, como lo ha hecho últimamente el presidente de los Estados Unidos. Mire, el mismo presidente Zelensky recientemente anotó que su país estaba perdiendo al día entre 100 y 200 tropas, soldados, aunque alguien dijo que 500. Yo digo, desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no pierde más de 100 soldados al día. ¿Qué tal si Estados Unidos fuese el país perdiendo 100 soldados al día? Ya estarían enviando armamento especializado, artillería, poder aéreo, pero no lo están haciendo. El mismo general Milley, que en estos días les mostré su fotografía por este canal, ha dicho, es que nosotros estamos enviando armamento y ayudas a toda velocidad, de la forma más expedita y rápida que nosotros podemos. Esto no es cierto, general Milley. Se lo digo yo, Santiago, desde Medellín, Colombia, sin estar metido allá en el Pentágono en su propia oficina. Ahora, es que fuera de la ayuda que ha enviado Estados Unidos cuenta con 200 drones de estos Grey Eagle, águila gris, con posibilidad de enviar o conectarlos con misiles Hellfire. Y no los han enviado, como tampoco han enviado esos 4 drones súper pesados de los que hablaron recientemente. ¿En qué ha fallado los Estados Unidos con Ucrania? No les han enviado, por ejemplo, aviones F-16 ni aviones A-10 con poder de ataque aire-tierra. No les han enviado tampoco en conexión con Polonia estos famosos aviones MiG-29, que esto quedó en el aire. ¿Se acuerdan que sí los iban a enviar? Es que les ha dado temor inclusive de arrimar un dedo, el dedo índice al interior del territorio de Ucrania. Y continuamente el ministro de Defensa de Ucrania le dice a los Estados Unidos, en esta famosa lista de lavandería que Ucrania le envió a Biden, y es que necesitamos 1,000 howitzers de estos de calibre 155 milímetros. Necesitamos 300 de estos misiles movibles con lanzaderas con proyectiles múltiples. Necesitamos 500 tanques, 200.000 vehículos
blindados, necesitamos 1000 drones y hasta ahora Estados Unidos ha enviado solamente 126 Howitzer y estos 4 sistemas movibles, dicen que han enviado 4, pero no creo que los hayan enviado, y 200 vehículos blindados. Y dice el general Milley que están enviando con toda rapidez lo que ha solicitado Ucrania. Si este conflicto en Ucrania fuese realmente un conflicto de los Estados Unidos directamente, se hubiesen gastado hasta ahora aproximadamente 48.000 millones de dólares, comparado con la cifra de lo que han enviado en ayuda a Estados Unidos a Ucrania hasta la fecha, 5.600 millones de dólares. Claro que esto representa mucho como ayuda externa a un país, no, no como la ayuda que le envían a Perú o a Colombia o a Ecuador, pero con relación al tema de guerra, esto ha sido una ayuda ínfima, comparar 5.600 contra 48.000 millones de dólares. Ahora, en el contexto de lo que estamos hablando y dialogando, de por qué Estados Unidos, aunque dice que está metido en el cuento para debilitar a Rusia, no lo está haciendo. En el contexto de esa guerra y hablando desde la época de las Torres Gemelas, vayámonos mentalmente a esa época. Estados Unidos, para el tema de esta guerra contra el terrorismo, gastó 3 trillones de dólares. Fuera de lo que se gastó en las guerras de Irak, Afganistán, más el tema de la inversión en la seguridad nacional y los gastos para el tema de los veteranos de guerra. Esto, la sumatoria de todos estos gastos, aproximadamente 12.000 millones de dólares cada mes en aproximadamente 21 años. Desde que cayeron las Torres Gemelas, Estados Unidos ha estado gastando 12.000 millones de dólares cada mes en guerras donde han participado soldados de los Estados Unidos. Estados Unidos, creo que no serían tan tacaños si los soldados en Ucrania fuesen soldados enviados directamente por los Estados Unidos. En solo Donbass, que es la zona de gran conflicto en las últimas horas, Rusia supera a Ucrania 10-1 en el tema de artillería. Ahora, eso lo saben los Estados Unidos y no están moviendo un dedo al respecto para evitar que mueran tantos soldados ucranianos. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos está enviando armas a Ucrania para evitar una derrota contra Rusia. Le está enviando armas para evitar una derrota, pero no les está enviando armas para que Ucrania gane la guerra. Miren la diferencia. Ellos piensan que la mejor forma de lograr la paz es hacer retroceder a Rusia a como dé lugar con el famoso tema de enviar armas, porque ellos dicen que de esta manera se va a garantizar de que Rusia en un futuro no ataque a otro país. Y esto no tiene sentido, no tiene lógica, no tiene lógica de que ellos crean que con las armas que han enviado pueden cambiar el pensamiento de la Federación Rusa al respecto, y más aún, ellos no saben cuál es realmente la forma como piensa la Federación Rusa. Yo creo, y lo digo de una manera personal, el que crea que la inteligencia de los Estados Unidos, con todo el poderío que tiene logístico, tiene la capacidad para leer exactamente el pensamiento de la inteligencia militar de Rusia, yo lo dudo. Si eso fuese así, la situación sería otra. Ellos dicen, no, es que nosotros como Estados Unidos queremos enviar un mensaje tanto a Putin como a esta cantidad de dictadores fanfarrones que hay en el mundo, de que no pueden de la noche a la mañana pasar las fronteras de un país como lo está haciendo Putin en Ucrania. Suena muy bonito. Esto es como una amenaza desde el otro lado del río. Que, claro, y les dicen,
es que no solamente esto, sino que desde ya les avisamos, dice Estados Unidos, no se metan con el mundo occidental. Y mientras dicen eso, Rusia está controlando y propone y advierte que para el próximo domingo Rusia ya va a estar apoderándose de toda la zona de Luhansk, que es parte de Donbass. No, es que si no hacemos esto, si no continuamos enviando armas, Rusia podría inclusive intentar atacar territorio de los países bálticos, porque esos países también fueron parte de la Unión Soviética, como lo fue Ucrania. Y podría Taiwán también ser atacado por China. China podría atacar a Taiwán. Pero lo que es muy claro es que Estados Unidos está en esta guerra prácticamente enviándole mendrugos a Ucrania. Y esto no lo ha entendido el presidente Zelensky. No ha entendido que por mucho que llore y haga discursos para que le envíen más, Estados Unidos jamás le va a dar al pueblo de Ucrania y a sus soldados el mismo tratamiento que le da a sus hijos. Lo único que está haciendo Estados Unidos en esta guerra ha demostrado que sí, casi que el mismo ejemplo, le está enseñando a pescar, pero no le está dando equipos para pescar en grande. Le está enseñando a manejar un carro Fórmula 1, pero no les facilita el vehículo para poder progresar. Estados Unidos, ¿qué tendría que hacer para poder compenetrarse en el tema de la guerra de Ucrania como lo hizo en Vietnam o en Corea o en Irak? Estados Unidos, cuando les hablan sobre el tema, se hacen los sordos, mudos y ciegos. Simplemente continúan en su disco rayado diciendo: Ucrania tiene que vencer a Rusia, porque de no hacerlo, Rusia estaría atacando las bases de las reglas del orden internacional iniciadas del año 1945. Estados Unidos necesita compenetrarse en el tema de esta guerra y dar tratamiento como se lo da a sus soldados, a los soldados ucranianos. De no hacerlo así, van a ser derrotados por la cercanía de las Fuerzas Armadas de Rusia, por la moral que la cercanía les da a las mismas tropas y por esa cantidad logística de armas que constantemente Putin le envía a sus tropas, comparado con esta cantidad de armas que promete los Estados Unidos y que escasamente hasta el día de hoy solamente ha llegado al 10%. Y si creen que estoy equivocado, pregúntenle al canciller Scholz de Alemania. Muchas gracias por su participación. Por favor, dejen rodar la publicidad. Es todo lo que les pido. Muchas gracias.